8 en punto de la noche damos inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy, lunes 2 de febrero del 2026. Secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, mesa directiva. Buenas noches a los honorables diputados y diputadas. Buenas noches a la ciudadanía que nos acompaña en las barras esta noche y buenas noches a los tolimenses que siguen esta sesión a través de los medios digitales. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Con las buenas noches para todos. Presente, secretario. Duarte Mesa Yesid Esteban. Buenas noches, presente. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Buenas noches para todos, presente, secretario. Ferro Lozano Felipe Andrés. Buenas noches a todos, presente. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Mora González Edna Carolina. Buenas noches para todos, presente. Morato Ortiz Julio César. Ortiz Monroy Mauricio. Otálora Arias Abel. Muy buenas noches para todos, secretario presente. Porras Barrero Yuli Esperanza. Reyes Giraldo Milton Fernando. Buenas noches, presente. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Tocora Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenas noches para su merced, señor secretario, de igual manera para todos los honorables diputados y diputadas de la Asamblea Departamental y obviamente para toda la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Con las buenas noches para todos los presentes, saludar a los compañeros diputados, a los funcionarios de la gobernación, de la oficina de planeación que nos acompañan, a la mesa directiva, secretario presente. Dejar expresa constancia de la comparecencia del honorable diputado Morato Ortiz Julio César, dejar constancia de la presencia del honorable diputado Ortiz Monroy Mauricio. En este orden de ideas, señor presidente, me permito informar que existe, de conformidad al reglamento interno de la Honorable Asamblea Departamental del Tolima, quórum deliberatorio y quórum decisorio. Gracias, secretario. Se le informa a la Asamblea que hay quórum decisorio y deliberatorio. Sírvase, secretario, leer el orden del día y ponerlo a consideración de la Asamblea. El siguiente es el orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental del Tolima a realizarse de manera presencial en el recinto de la corporación el día lunes 2 de febrero de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 02 de 2026, por medio del cual
se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Planeación Departamental, a cargo de la doctora Dora Montaña o a quien ésta designe. Cuarto, proposiciones y varios. Gracias, secretario. Se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Aprobado el orden del día. Siguiente punto, secretario. Lectura de correspondencia. Se informa a la plenaria que no existe correspondencia pendiente para su lectura. Sin embargo, es importante dejar constancia que vía WhatsApp la Secretaria de Planeación allega copia del decreto número 0077 del 2 de febrero de 2026, por medio del cual se concede una comisión de servicios y se efectúa un encargo en la administración departamental. En el resuelve, decreta en el artículo 2, encargar de las funciones del despacho de la Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC a la doctora Daira Alexandra Cruz Apache, identificada con la cédula de ciudadanía número 110-455-682, quien ejerce el cargo de directora de gestión pública territorial en dicha secretaría durante los días 2 y 3 de febrero del año en curso, de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. Me sustraigo la lectura del artículo 3 y 4, firma este decreto en mención el gobernador encargado del Tolima, el doctor Carlos Andrés Portela Calderón. Gracias, secretario. Siguiente punto. Permítame, señor presidente, dejar constancia de la comparecencia en esta sesión extraordinaria de la honorable diputada Sánchez Stephanie Lucía. El tercer punto del orden del día corresponde a la socialización del proyecto de ordenanza número 02 de 2026, por medio del cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Planeación Departamental, a cargo de la doctora Dora Montaña o a quien ésta designe. Gracias, secretario. En este punto de socialización del proyecto de ordenanza número 02 del 2026, por la cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento del Tolima, vigencia fiscal 2026, en la unidad 03, sección central, por parte de la Secretaría de Planeación Departamental, a cargo de la doctora Dora Montaña o a quien se designe. Un saludo especial a la doctora Daira Alexandra Cruz Apache, secretaria de Planeación Proyectiva y TIC del departamento encargada, a todo el equipo de trabajo de planeación del departamento del Tolima, a todos los amigos que se encuentran en las barras, a los diputados, la mesa directiva, Carlos Reyes, Carolina Mora, y a los medios de comunicación que en estos momentos están presentes y a las redes sociales que nos escuchan. Tiene la palabra doctora Daira Alexandra con relación a la socialización de este proyecto de ordenanza. Permítame, señor presidente, y con las excusas de la doctora Alexandra, dejar expresa constancia de la comparecencia a esta sesión extraordinaria de la honorable diputada Porras Barrero Julie Esperanza. Muchas gracias. Buenas noches, honorables diputados y diputadas, público presente. Actuando como secretaria encargada de la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC, hoy nos compete y pues quiero dejar claro, honorables diputados, que nosotros tenemos
la socialización de los proyectos, el estado de dichos proyectos. Como primera medida, pues queremos, de acuerdo al oficio del 22 de octubre del 2025, se radicó a la Honorable Asamblea oficio donde se estipulan los estados de los proyectos, los macroproyectos, los cuales se ha venido dando trazabilidad y cumplimiento a dichos proyectos, lo cual pues quiero hacer mención de los diferentes proyectos que viene desarrollando la Gobernación del Tolima en cabeza de la Secretaría de Planeación Prospectiva ITID, donde estos proyectos, pues como primera medida tenemos el proyecto de desarrollo e innovación a la infraestructura vial y puentes en el departamento del Tolima. Acá digamos que la trazabilidad fue de que los certificados que se radicaron fue, ustedes querían como que fuera más conciso de que estos proyectos fueran identificados como tal, como macroproyectos, y esto fue lo que pues se radicó y se dejó claro de que estos se identificaron como macroproyectos y la distribución como tal de los subproyectos, ¿sí? Para que fuera más entendible y ustedes pudieran pues verificar como tal de dónde pues sale cada trazabilidad o cada recurso de esos proyectos. Entonces, como primer proyecto tenemos el desarrollo de innovación para la infraestructura vial y puentes en el departamento del Tolima. Acá contamos con 13 subproyectos, de los cuales cuentan por un valor de 135.492 millones, de los cuales están distribuidos por Placa Huella Chaparral, por un valor de 4.000 millones, Vía Herveo Delgaditas, por un valor de 20.000 millones, Vías Urbanas de Natagaima, por un valor de 7.000 millones, Vía Tomogó Prado, por un valor de 15.000 millones, Vía Malecón Melgar, por un valor de 30.000 millones, Vía San Antonio Villahermosa, por un valor de 5.000 millones, Vía Cruce Castilla Coyaima, por un valor de 3.500 millones, Vía San Bernardo San Juan de la China, por un valor de 4.000 millones, Vías Urbanas de Coello, 21.992 millones, Vías Urbanas de Icononso, 3.000 millones, Vía Ataco Pomarroso, 5.000 millones. Y acá tenemos un proyecto que estos 14.000 millones hacían parte del proyecto en educación, que era la primera fase de María Auxiliadora, que es financiado por la segunda convocatoria por OCAD Paz, lo cual estos 14.000 millones hacen parte de la pavimentación en concreto rígido en la vía urbana del corregimiento de Gaitania al municipio de Planadas, el cual hace parte ahora del proyecto de infraestructura. El segundo proyecto es apoyo a la innovación para la producción y comercialización agropecuaria de
de Productores Rurales del Departamento del Tolima. Este proyecto cuenta con 3 subproyectos, de los cuales está la inclusión productiva de pequeños productores rurales, con 3.600 millones, la inclusión productiva de pequeños productores rurales por 4.400 millones, el fortalecimiento de la producción generacional de valor agregado y transformación a las cadenas agropecuarias mediante la dotación por 8.000 millones. Esto da un total de subproyectos de 16.000 millones. El tercer proyecto es el fortalecimiento de la innovación de la infraestructura productiva en el departamento del Tolima. La infraestructura y productividad de comercialización de planta de procesamientos de Guanábana. Incrementar la calidad y competitividad de la cadena de valor para mejorar el ingreso de las familias cacaocultoras por 800 millones. Fortalecimiento del sistema productivo de plátano Artón, Dominico, Artón y banano bocadillo mediante la validación del modelo de producción de semilla por 1.200 millones. El cuarto proyecto es el desarrollo e innovación de la cobertura de servicios públicos de gas natural del departamento del Tolima, donde tenemos la gasificación de Falan por 2.000 millones, la gasificación de Ataco por 1.055 millones, la gasificación de Rovira por 7.886 millones, la gasificación rural de Lérida por 2.000 millones, la gasificación de San Antonio por 3.681 millones, la gasificación Villarrica por 3.000 millones y la gasificación de Anzoátegui por 1.966 millones para un total de este proyecto de 35.000 millones. El quinto proyecto es la construcción, mejoramiento y mantenimiento de sedes educativas urbanas y rurales de instituciones educativas públicas a cargo del departamento del Tolima. Megacolegio de Suárez, 4.359 millones, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de las sedes educativas del municipio de Ataco, 5.000 millones, Megacolegio Coyaima, 14.000 millones, Megacolegio San Luis, obra nueva, Megacolegio San Luis, 14.000 millones, mejoramiento de Colegio Dolores, 3.000 millones, Megacolegio Alvarado, 8.000 millones, y hay un proyecto nuevo que es la construcción sede principal institución educativa Playa Rica, el cual venía relacionado en el oficio del 22 de octubre del 2025, donde este megacolegio es el de Suárez por un valor de 6.500, 8.000 millones, y este contará con los recursos del Ministerio de Educación por un valor de 2.149 millones de pesos, en lo que pues esto está dispuesto por un fallo, y de acuerdo a esto pues el ministerio ingresa a financiar este megacolegio, y por lo tanto los recursos del crédito se reasignarán al proyecto de construcción de sede de institución educativa Playa Rica del municipio de Palo Cabildo, el cual también tiene origen con un proceso de tutela. Sexto proyecto, el fortalecimiento de la educación terciaria
y superior para la transformación de la innovación de las regalías del departamento del Tolima, el cual el subproyecto IFID Espinal Construcción, que está por 10.000 millones. Y tenemos la conservación y el séptimo proyecto, que es conservación y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial del departamento del Tolima. Es el mejoramiento de la infraestructura del complejo tabacalero de Ambalema para habilitar una sede en la Universidad de la Música y Centro de Formación de Oficios y Saberes Tradicionales del departamento del Tolima. Acá, pues lo que se hizo fue un cambio del nombre y este está por un valor de 10.000 millones de pesos. Estos proyectos, pues, de acuerdo a la citación que ustedes hicieron, existe una trazabilidad de lo que inicialmente, pues, se presentó a la Honorable Asamblea. Y de acuerdo a la trazabilidad, pues yo quería solicitar a la Honorable Asamblea de pronto que me pudieran hacer como conceder el uso de la palabra al coordinador de banco de proyectos para poder explicar de manera técnica el tema de cómo viene la trazabilidad de inicialmente los proyectos que se pasaron y por cuáles fueron sustituidos, sin pues afectar el valor legalmente, el valor aprobado por la Honorable Asamblea. Doctora, con la petición que usted hace, hay un técnico pues que tiene esa especialidad, claro, con gusto tiene la palabra la persona que usted dice que quiere que lo escuche la asamblea departamental. Gracias, gracias, presidente. Y si se encuentra, pues, si es tan amable, tiene la palabra. ¿Cómo llama? Oscar Dubán. Oscar Dubán. Muy buenas noches, honorables diputadas, honorables diputados. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Oscar Dubán Méndez, soy profesional universitario adscrito a la Secretaría de Planeación Prospectiva y TIC. Tengo como rol fundamental la coordinación del Banco de Programas y Proyectos y tengo el gusto de presentarles a ustedes la trazabilidad con respecto a lo que ha ocurrido con relación a los proyectos del empréstito. Toda esa trazabilidad está consolidada en el Banco de Programas y Proyectos y es importante destacar que los proyectos, una vez viabilizados, deben ser, una vez en cumplimiento de con relación a la metodología del tema técnico, es posible que o se pueden desarrollar y pueden ser viabilizados. Entonces, queremos primero comentarles que nosotros en el Banco de Programas y Proyectos tenemos todos los oficios que se han entregado a la Asamblea Departamental. El primer oficio que se les envió efectivamente obedece al 27 de mayo del 2024. ¿Me puedes, por favor, el Excel? En este Excel podemos, por favor, borrar las casillas, todavía no, por favor, para darles contexto a los honorables diputados. Podemos borrar las casillas, eso es la I, perdón, discúlpeme que no alcanzo a ver. Dejemos solamente las individuales, no las grupales, para empezar a conocer los proyectos o los subproyectos que derivan de los proyectos macro. Para el proyecto de desarrollo e innovación de la infraestructura vial y puentes en el departamento del Tolima, primero en la presentación del primer oficio del 27 de mayo del 2024,
Se establecieron, hagamos el filtro ahí, por favor, pongámosle 0, y ahí podemos evidenciar cuáles fueron los proyectos que se presentaron en ese primer oficio. Hablamos del placahuella de Chaparral por 12.000 millones de pesos, vía Herbeo Delgaditas por 20.000 millones, vías urbanas de Natagaima por 7.000, vía Tomogó Prado por 15.000 millones, vía Malecón Melgar por 30.000 millones, vía San Antonio Villahermosa por 6.000 millones y vía Espinal Suárez por 15.000 millones de pesos. Eso fue lo que se presentó en el primer oficio como iniciativa para poder, digamos, darle soporte a los 260.000 millones de pesos del empréstito. Es importante destacar que una vez los proyectos tengan su nivel de madurez necesario y tengan el cumplimiento técnico y metodológico, definitivamente cumplen con una viabilidad y son susceptibles de financiación, es decir, de la asignación del recurso del empréstito. Dado que, para este caso, hablando solamente del proyecto de desarrollo e innovación, nos dimos cuenta que se envió un oficio nuevamente el 29 de abril haciendo la redistribución de ese recurso y vamos a concentrarnos solamente en ese proyecto de desarrollo e innovación. ¿Por qué se hizo la redistribución de ese recurso? Porque nos dimos cuenta que el proyecto de Espinal Suárez, que tenía una asignación de 15.000 millones de pesos, ese proyecto definitivamente no cumplía con la madurez necesaria para otorgarle la viabilidad, es decir, no cumplía con requisitos técnicos ni metodológicos, al 100% para decir, está viabilizado y le puedo asignar recursos. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó o se dio el espacio para involucrar a, básicamente, el proyecto de vía Cruce Castilla por 3.500 millones, vía San Bernardo San Juan de la China por 4.000 millones de pesos, vías urbanas de Coello por 3.000 millones de pesos, las vías urbanas de Ibagué por 21.992 millones de pesos, las vías urbanas de Icononso, 3.000 millones de pesos y la vía Taco Pomarrosa por 5.000 millones de pesos. Si se dan cuenta, eso fue lo que se hizo, lo que se dejó claro en ese segundo oficio. Pero teniendo en cuenta que algunos proyectos de otro macro que van a encontrar en la parte de abajo, existía un recurso disponible para el caso de... Se creó nuevamente en el tercer oficio que el 27 de octubre del 2025, se mantienen los mismos valores, las mismas iniciativas. Evidentemente nos dimos cuenta que el proyecto de la vía Espinal Suárez nunca cumplió con requisitos técnicos y metodológicos y quedaba un saldo de 14.000 millones de pesos, por ende se le dio asignación a un proyecto llamado Pavimentación en Concreto Rígido en vías urbanas del corregimiento de Gaitania en el municipio de Planadas. Es decir, que ese proyecto macro definitivamente cumple y está en este momento, de acuerdo en ese oficio, por 135.492 millones de pesos. Eso es lo que ocurrió y lo que ha venido ocurriendo con ese proyecto de desarrollo e innovación. Es decir, se mantienen todos los que hablamos, lo que les acabo de relacionar, y el único que no se mantiene y no cumplió ni técnica ni metodológicamente fue el proyecto de vía Espinal Suárez. Y se creó el de pavimentación en concreto rígido de las vías urbanas del corregimiento de Gaitán en el municipio de Planadas. Para el caso del proyecto de apoyo e innovación para la producción y comercialización agropecuaria, es un proyecto que incluía 3 iniciativas o 3 subproyectos. Primero, la inclusión productiva de pequeños productores rurales, Escuela Regional de Café, que inicialmente ese proyecto tenía un valor de 6.000 millones de pesos en el primer oficio que se les envió. Dada la condición y una vez desarrollado el proyecto, nos dimos cuenta que ese proyecto llegó solamente a 3.600 en el segundo oficio, igual ya se mantuvo ese valor para el 22 de octubre del 2025. Ahora vamos a revisar otra iniciativa que se llama Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, Renovación y Nueva Siembra. Ese proyecto definitivamente
se presentó en el primer oficio por 12.000 millones de pesos. Y una vez desarrollada la formulación del proyecto, el proyecto pasó a 4.400 millones de pesos y así se mantuvo. Es decir, ya se encuentra viabilizado. Como quedó un excedente, un saldo de ese macro, se hizo la distribución y nació un proyecto que se llama Fortalecimiento de la producción, generación del valor agregado y la transformación de cadenas agropecuarias mediante la dotación de maquinaria, equipos y maquinaria por 8.000 millones de pesos. Vamos a hablar ahora del proyecto de fortalecimiento e innovación de la infraestructura productiva en el departamento del Tolima. Ese proyecto inicialmente hablaba de la infraestructura productiva y comercialización, central de mieles, planta de procesamiento de guanábana por 1.000 millones de pesos. Ese proyecto tuvo un cambio sustancial, se mantuvo en 1.000 millones de pesos, pero el cambio significativo fue que el tema de central de mieles no se tuvo en cuenta. El proyecto hubo que reformularlo nuevamente. Importante destacar que el solo hecho de que el nombre del proyecto ya cambie, definitivamente tiene que volverse a formular porque cambia su alcance, cambia su objetivo, cambia absolutamente todo. Entonces el proyecto en su naturaleza general se mantiene y se llama Infraestructura Productiva y Comercialización, planta de procesamiento de guanábana por 1.000 millones de pesos. Ese proyecto básicamente también, ese proyecto tiene dos subproyectos inicialmente: incrementar la calidad y competitividad de la cadena de valor de cacao para mejorar el ingreso de las familias cacaocultoras cacao C4D. Ese proyecto inicialmente no hacía parte del primer oficio con el que se presentó el empréstito el 27 de mayo. Se relacionó, una vez haciendo la redistribución de recursos, el 29 de abril del 2025 por 800 millones de pesos y se ratificó en el oficio del 22 de octubre por 800 millones de pesos. Y de igual manera sucedió con el proyecto de fortalecimiento del sistema productivo del plátano Artón, Dominico Artón y banano Bocadillo mediante la validación del modelo de producción de semilla agrosavia. Ese proyecto básicamente no se presentó en el primer oficio que se les presentó a la Asamblea, pero sí está relacionado en el 29 de abril del 2025 por 1.200 millones de pesos y se ratificó en el oficio del 22 de octubre. Para los proyectos del desarrollo e innovación de la cobertura de servicios públicos de gas natural, existen 10 iniciativas. La gasificación de Falan, que en el primer momento que se presentó la iniciativa, se presentó por 2.000 millones de pesos y ese proyecto se mantiene en el segundo y en el tercer oficio. La gasificación domiciliaria de Coello, ese proyecto se presentó inicialmente, pero una vez revisada la madurez del proyecto, nos dimos cuenta que el proyecto no tenía o no iba a alcanzar el cumplimiento ni técnico ni metodológico. Por eso se tomó la decisión de no seguirlo relacionando en proyectos que iban a ser beneficiados por el empréstito. Es decir, ya para el oficio del 29 de abril no estaba relacionado y de igual manera para el 22 de octubre. La gasificación de Ataco inicialmente se presentó por 2.000 millones de pesos en el oficio inicial. Una vez desarrollada la formulación del mismo, el proyecto pasó a 1.055 millones y así se mantuvo y así se mantiene y así se encuentra viabilizado. El proyecto de la gasificación de Rovira inicialmente se presentó por 8.000 millones de pesos y una vez desarrollada la formulación del mismo, pasó a 7.886 millones de pesos. La gasificación rural de Lérida, el proyecto se presentó por 2.000 millones de pesos y así se encuentra viabilizado y se encuentra relacionado en los dos oficios que se presentaron a la Asamblea.
el proyecto de la gasificación rural de Villahermosa. Inicialmente, el proyecto se presentó por 10.000 millones de pesos, pero una vez desarrollada la formulación del proyecto, el proyecto pasó a 10.382 millones de pesos y así se encuentra viabilizado en este momento en el Banco de Programas y Proyectos. La gasificación de San Antonio. El proyecto de la gasificación de San Antonio inicialmente se presentó por 3.000 millones de pesos y una vez desarrollada la formulación del mismo, terminó en 3.681 millones de pesos. El proyecto de la gasificación del municipio del Guamo se presentó por 3.000 millones de pesos y así se mantiene hasta el momento viabilizado. La gasificación de Villarrica, el proyecto se presentó por 3.000 millones de pesos y así se encuentra viabilizado en este momento en el Banco de Programas y Proyectos. La gasificación de Anzoátegui, ese proyecto se presentó inicialmente en el oficio del 27 de mayo del 2024 por 2.000 millones de pesos y una vez desarrollada la formulación terminó en 1.996 millones de pesos. Vamos ahora a hablar del proyecto de construcción y mejoramiento y mantenimiento de las sedes educativas urbanas y rurales de instituciones educativas públicas. Ese proyecto en este momento, cuando se presentó, hablaba de 11 iniciativas. Una vez desarrollada la relación de los proyectos inicialmente para el 27 de mayo, ese proyecto se presentó por 10.000 millones de pesos. Una vez desarrollada la formulación del proyecto, el proyecto terminó en 6.508 millones de pesos. El oficio del 22 de octubre, y aquí hay que dar claridad, ese proyecto se relaciona con 4.359 millones de pesos. Y aquí es importante aclarar, el proyecto mantiene el mismo valor, pero una vez fueron identificados recursos del Ministerio de Educación por 2.149 millones de pesos, el proyecto, el recurso del empréstito destinado para el mismo pasa a 4.359 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora van a preguntarme qué pasó entonces con los 2.149 millones de pesos que se dejaron de utilizar. Esos 2.149 millones de pesos dio espacio para la creación del proyecto Construcción Sede Principal, Institución Educativa Playa Rica del municipio de Palo Cabildo. Ese proyecto no se encontraba relacionado inicialmente en el oficio del 27 de mayo, tampoco aparece en el del 29 de abril, pero sí se ratificó esta situación en el oficio del 22 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantiene el valor del proyecto de 6.508, pero ese excedente que estaba destinado nos dio oportunidad para que naciera el proyecto de la institución educativa del municipio de Palo Cabildo por 2.149 millones de pesos. ¿Qué otro proyecto aparece, subproyecto aparece en ese macroproyecto? Inicialmente se presentó el proyecto de Colegio Paujil de Ataco, hablaba de una reubicación. Ese proyecto, una vez desarrollada la formulación y al darnos cuenta de la madurez del proyecto, definitivamente nos dimos cuenta que se presentó por 5.000, pero una vez revisada la madurez del proyecto, no se volvió a presentar y dio espacio a un proyecto en el mismo municipio de Ataco llamado Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de las sedes educativas del municipio de Ataco por el mismo valor. Y en este momento ese proyecto se encuentra viabilizado. ¿Qué otro subproyecto se encuentra relacionado? Megacolegio de Collaima como obra nueva por 14.000 millones de pesos. Ese proyecto se fue presentado en el oficio inicial y se encuentra viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos. El proyecto del Colegio de Gaitania, y aquí es importante destacar, ese proyecto se presentó inicialmente en el primer oficio por 14.000 millones de pesos.
Ese proyecto, una vez revisada la madurez del mismo, no se pudo avanzar porque no daba cumplimiento ni técnico ni metodológico y fue reemplazado por el proyecto de construcción de la primera fase de la sede María Auxiliadora de la institución educativa Antonio Nariño de Planadas, por el mismo valor. Una vez desarrollado el ejercicio de ese proyecto y la Secretaría de Educación, de acuerdo a la información que nos dieron, una vez ese proyecto, es importante destacar que ese proyecto está siendo presentado a Local Paz. Entonces, no aparece relacionado en el último oficio del 22 de octubre. ¿Qué pasó con esos recursos? Esos recursos se destinaron de igual manera arriba para el proyecto de desarrollo de vías por el mismo valor para un proyecto que se llama la pavimentación en concreto rígido de las vías urbanas del mismo municipio por 14.000 millones de pesos. Entonces, quiere decir que una vez desarrollado ese proyecto y una vez presentado a Local Paz, nos damos cuenta que nos queda ese recurso disponible y se aprovechó y se creó el proyecto de la pavimentación de las vías urbanas del mismo municipio. ¿Qué continúa en ese, qué subproyectos continúan en ese proyecto macro? Megacolegio San Luis, obra nueva por 14.000 millones de pesos. Ese proyecto se mantiene, se relacionó en el primer oficio y se encuentra viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos. El proyecto de mejoramiento Colegio Dolores se presentó inicialmente por 3.000 millones de pesos y se encuentra viabilizado por 3.000 millones de pesos. El Megacolegio Alvarado, obra nueva, se presentó inicialmente por 8.000 millones de pesos y se encuentra viabilizado por 8.000 millones de pesos. Mejoramiento de la Escuela de Icononso. Este proyecto definitivamente fue presentado en el primer oficio. Una vez revisada la formulación del proyecto en el cumplimiento técnico y metodológico, nos dimos cuenta que el proyecto no cumplía con los requisitos y por eso no continuó con el desarrollo o la asignación para recursos del empréstito. Para otro proyecto macro que está relacionado en el empréstito es el proyecto de fortalecimiento de la educación terciaria y superior para la transformación e innovación de las regiones del departamento. En ese proyecto macro se encuentra el subproyecto del IFID para el Espinal, es una construcción de la institución de una de las sedes y el proyecto inicialmente se presentó en el oficio del 27 de mayo por 10.000 millones de pesos y en este momento se encuentra viabilizado por 10.000 millones de pesos. El proyecto macro conservación y salvaguardia del patrimonio cultural y material del departamento del Tolima. Ese proyecto inicialmente se llamó y se presentó en el oficio del 27 de mayo como ejecución de la primera fase de estudios de restauración integral e intervención de los primeros auxilios, fase 1, del bien inmueble patrimonial, nivel 1, ubicado en el municipio de Ambalema. Inicialmente se presentó así y una vez revisada la formulación y el cumplimiento técnico, el proyecto se encuentra o cambió de nombre y se llama en este momento y fue relacionado en el oficio del 29 de abril y ratificado el 22 de octubre y se llama Mejoramiento en la infraestructura del complejo tabacalero de Ambalema para habilitar una sede de la Universidad de la Música y Centro de Información de Oficios, Saberes Tradicionales del departamento. Ese proyecto tiene el mismo valor, lo único que cambió fue el valor del mismo. En los oficios del 27 de mayo se presentaron dos proyectos adicionales, que fue la pista de patinaje de Prado y Natagaima por 6.000 millones de pesos y una vez revisada la formulación, el cumplimiento técnico del proyecto y metodológico, ese proyecto no cumplía y por ende se retiró de la relación de los proyectos que se iban a impactar con el empréstito. Y lo mismo sucedió con el proyecto de construcción e infraestructura hospitalaria para el municipio de Anzoátegui, que se presentó inicialmente por 2.000 millones de pesos. Como mensaje final, señoras diputadas, señores diputados, el valor del empréstito se mantiene, los proyectos macros siguen desarrollándose de la misma forma,
lo único que se manejó fue una redistribución dentro del mismo proyecto macro. Al final, toda la suma de los subproyectos tienen un valor de 260.000 millones de pesos, como lo mencionamos al detalle en el último oficio entregado a ustedes del 22 de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Gracias por la intervención. Tiene la palabra el diputado Esteban Duarte. Muy amable, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo especial para usted, para nuestra mesa directiva, para las y los asambleístas, para el equipo de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, para todos los presentes en esta sesión. Yo quiero complementar, apoyar, respaldar, aclarar un poco la intervención de la Secretaría de Planeación, reconociendo desde luego ese amplio conocimiento técnico que tienen, que han demostrado, y también el entendimiento de los asuntos políticos, que es por supuesto muy importante para ejercer una función como la que ustedes desempeñan. No sin antes dejar obviamente claridad de que absolutamente todos los proyectos que han presentado en esta asamblea por parte del gobierno departamental son igual de importantes, tanto los que se presentaron inicialmente como los que ahora ustedes nos están mostrando. Han existido algunos cambios y estos obedecen a varias razones. El primero de ellos tiene que ver con una solicitud expresa por parte de los alcaldes municipales, quienes como representantes legales de sus municipios, quienes en esa cercanía con la gente, la cual ellos lideran, pues han venido pidiéndole a la gobernación del Tolima que se hagan una serie de modificaciones. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el municipio de Planadas el 6 de enero, iba para el corregimiento de Gaitania a la fiesta de Reyes, y en ese momento tuve una interlocución con el alcalde municipal, el cual me manifestó que después de hablar con el concejal de Gaitania, el señor Gentil Huerfia, con el corregidor, el señor Reinel, con toda la comunidad académica, con diferentes presidentes de junta, con diferentes líderes, pues veían a bien el hecho de que los recursos del empréstito fuesen destinados para las vías urbanas en el corregimiento de Gaitania y que por otro lado se iba a revisar la forma de lograr la gestión de los recursos para esa primera fase de ese megacolegio con el OCAD Paz. Entonces lo primero tiene que ver con una solicitud expresa de parte de los alcaldes, como ocurrió también en el municipio de Coello, en donde el señor alcalde, si bien es cierto en principio la gobernadora quería que se llevara a cabo un proyecto de gas domiciliario rural, el señor alcalde expresó que su interés o su intención era que se ejecutaran allí unas vías urbanas, un convenio que ya fue firmado incluso entre la gobernación y el alcalde municipal. Y eso demuestra obviamente también lo que siempre la gobernadora ha manifestado en múltiples ocasiones y que ella lo aplica, y es que efectivamente eso pues, nos demuestra su coherencia, que ella dice que se debe gobernar de manera articulada con los territorios, con los municipios, se debe escuchar a los diferentes mandatarios y en muchas ocasiones incluso eso es lo que le ha pedido al gobierno nacional, que haya esa sinergia, que haya esa comunicación directa entre el gobierno nacional y cada uno de los departamentos. Entonces, lo primero tiene que ver con un tema, una solicitud expresa por parte de cada uno de los mandatarios. Lo segundo tiene que ver con esa gran capacidad de gestión financiera por parte del gobierno departamental y parte también de los municipios. Por ejemplo, lo que ustedes nos mencionaban con el caso de Suárez, en donde se tenía inicialmente 10.000 billones, luego producto de esa consultoría, de todos esos entregables, de los planos, los diseños, de las memorias de cálculo, las cantidades de obra y demás, se determinó que la primera fase costara 6.500 millones, pero en esa habilidad de gestión que tuvo tanto la alcaldía con el acompañamiento de la gobernación, dijeron, venga, es que a ustedes, Ministerio de Educación, también les corresponde. Y así fue como pudieron ellos aportar otros 2.000 millones y algo más para esa primera fase en el municipio de Suárez.
Y lo tercero obedece, en cuanto a las modificaciones, al hecho de que han existido algunas inviabilidades u obstáculos técnicos para llevar a cabo los proyectos. Por ejemplo, lo que ocurrió en el municipio de Ataco con ese colegio que se quería reubicar en Pajuil. Aquí nuestro amigo el diputado Ferro siempre estuvo muy pendiente de que esta iniciativa se pudiera materializar, pero al quedar el terreno en una zona de riesgo, pues no se podía llevar a cabo allí ninguna inversión y se tomó esa sabia decisión de que se mejoraran 23 sedes educativas de zona rural del municipio de Ataco, ¿cierto? Entonces, esos son los tres determinantes por medio de los cuales han existido estas modificaciones. Yo sí quiero también expresar algo y tiene relación con lo siguiente. Miren, inicialmente nos hablaban en el empréstito de 15.000 millones de pesos para intervenir la vía El Espinal, La Chamba, Guamo y Suárez, una vía que fue construida hace alrededor de 30 años y que requiere urgentemente una inversión por parte del gobierno departamental. Y que lo que he escuchado en diálogos con la gobernadora, con la secretaria de Planeación y mañana el director de Infraestructura o la secretaria de Infraestructura nos dará mayor claridad, es que esos recursos se van a gestionar por regalías, bien sean del 40 o del 60%, pero no podemos decir aquí, y excúsenme que lo mencione, y tenemos una amistad y nos conocemos, Oscar, hace 5 años, cuando tuve la oportunidad de ser director de infraestructura y sé de sus grandes capacidades, de sus virtudes, del amplio conocimiento que tiene, vuelvo y repito, pero no podemos decir que esos 14.000 millones de pesos no se apropiaron o no se asignaron porque el proyecto de esa vía no cuenta con una viabilidad técnica y metodológica. ¿Saben por qué? Porque esa vía le corresponde al departamento según el decreto. Entonces le estamos diciendo desde la Secretaría de Planeación a la Secretaría de Infraestructura que no tuvieron la capacidad de tener todo el proyecto bien estructurado, presentarlo con su respectivo aval sectorial para que le dieran la viabilidad. La verdadera razón, y espero que así sea, es que esos recursos se van a gestionar por regalías. Y tampoco podemos decir que esos 14.000 o 15.000 millones se usaron para las vías urbanas de Gaitania y también que los recursos del megacolegio que ya no se van a usar son para las vías urbanas de Gaitania. O sea, repetimos en 2 oportunidades que esos recursos van a ser para las vías urbanas de Gaitania. Sí los han usado, digamos, en otra serie de cosas supremamente importantes, como el colegio en Palo Cabildo, bueno, como otras vías urbanas en otros municipios y demás, pero a mí sí me gustaría que tuviésemos nosotros pues suficientemente claro ese aspecto. Yo quiero hacer un último comentario y todo esto es de manera constructiva. Aquí siempre lo hemos dicho, si ha habido un diputado que apoya, acompañe, respalde, sea escudero en muchos momentos del gobierno departamental, ese ha sido Esteban Duarte Mesa. Pero donde no salgamos con la vía del Espinal, La Chamba, Suárez, yo creo que ahí sí nos lo van a cobrar no solamente a quienes somos de ese sector, sino pues a muchos que tienen varios amigos aquí en esos territorios, incluso a nuestra amiga Carolina, por ejemplo, que ha sido una persona que ha liderado todo el tema cultural y todo el tema turístico. Qué bueno sería intervenir esa vía y teniendo en cuenta lo que se va a hacer con ese taller escuela que aprobamos acá y que eso promueve el turismo, que con todo el tema de capacitación, formación de los artesanos de allí de la Chamba y demás. Lo último, en alguna mesa de trabajo que se hizo en el piso 10 de la gobernación, donde nos invitaron a todos los asambleístas, no todos asistimos, no era obligatorio, pero hubo presencia tanto de quienes están declarados en oposición como de quienes somos parte de la coalición, y vuelvo y menciono, con un apoyo incondicional como el de Esteban Duarte Mesa, quien les habla. En esa mesa de trabajo estaban los diferentes secretarios y encabezando y liderando, que aquí ha aprobado ampliamente de ese gran conocimiento que tiene la secretaria Dora Montaña. En esa mesa de trabajo yo hice una pregunta, lástima que en muchas ocasiones en ese tipo de espacio no se levantan unas actas, y mi pregunta era la siguiente: en el empréstito nosotros aprobamos 10.000 millones de pesos para el megacolegio en Suárez. En esa época la inversión de la gobernación de esos 10.000 millones de pesos eran 6.500 millones de pesos, y yo dije, ¿qué va a ocurrir con esos 3.500 millones de pesos que quedan sobrando entre comillas? Y me decían, no, esos 3.500 millones de pesos
pesos se van a invertir en Suárez, bien sea en otros proyectos o con otras fuentes de financiación. Llámense temas de gestión con regalías o llámense temas, por ejemplo, con recursos propios. Es decir, que esos 3.500 millones de pesos que le decía yo ayer a la Secretaría de Hacienda se van a ver materializados en proyectos de gas o en temas de infraestructura hospitalaria o en temas de vivienda o en lo que sea, o en temas productivos y demás. Porque también me cabe la duda con lo que ocurre en Anzoátegui, que ahorita nos decía Oscar que esos 2.000 millones de pesos ya no se van a destinar para lo que tenía que ver con esa infraestructura hospitalaria ya en el municipio de Anzoátegui. Entonces mi pregunta es, ¿esos 2.000 millones de pesos los vamos a garantizar de alguna manera en Anzoátegui y así con el resto de los municipios que inicialmente vinieron ustedes a presentar acá a este recinto? Espero haber sido lo suficientemente claro en mi intervención, agradecerles a ustedes por la atención y expresarles nuevamente que todo siempre es desde un punto de vista constructivo, de aportar obviamente para que sigan ejerciendo ese buen desempeño que han venido liderando en cabeza de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz. Muy amable, presidente, por el uso de la palabra y ustedes muy gentiles. Tiene la palabra la diputada Yuli Porras. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la secretaria encargada de planeación, a su equipo de trabajo, por supuesto a quienes nos acompañan en las barras. Muchas gracias por hoy estar aquí. Hoy en su intervención me ha dejado claras muchas dudas, por supuesto, a la persona que hizo la exposición del banco de proyectos, pero me quedan ciertas dudas hoy que quisiera que de manera respetuosa me las aclararan durante el transcurso del debate de este proyecto de ordenanza. Y vamos a arrancar con esta diapositiva que les voy a mostrar. Yo conozco el oficio del 22 de octubre del 2025 que la doctora muy amablemente hoy explicó. Ustedes me lo hicieron a llegar el año pasado, a propósito que esta fue una información que les pedí mediante oficio también escrito ante la Secretaría de Planeación. Pero me llama la atención algo. Si se dan cuenta, en la primera diapositiva, el oficio del 22 de octubre salió del despacho de la Gobernación y tiene un número de radicados 5351. En ese oficio dicen ustedes que nos informaron a través del oficio del 29 de abril del 2025 los proyectos que habían cambiado y definitivamente que se iban a financiar. Y eso dice en la primera diapositiva donde está, en la primera imagen donde está subrayado en rojo. Y dice así, redactado exactamente igual. Dice, dichos documentos fueron posteriores y ajustados, de los cuales hay un cambio definitivo que iban a financiar. Yo en este oficio me di cuenta que los proyectos habían cambiado con relación cuando la doctora Dora nos reportó el 28 de enero del 2025 mediante oficio 0010. Pero si miran mi segunda diapositiva que les coloqué en paralela, en ese oficio del 29 de abril también sale del despacho, pero no tiene un radicado de salida. Y a mí no me llegó nunca esa información. Por eso solicito hoy, ante este recinto de la Asamblea, se me certifique la salida desde el despacho de la Gobernación y la recepción que se hizo en ese entonces en esta asamblea de este oficio por parte del secretario que estuvo a cargo de ese despacho. En derecho hay un principio jurídico donde las cosas se deshacen como se hacen. Eso implica que el mismo procedimiento y las mismas solemnidades que se adelantaron para crear el acto deben ser las mismas para distinguirlo y modificarlo o anularlo. En ese orden de ideas, esta asamblea no solo autorizó un cupo de endeudamiento, sino que avaló los proyectos de inversión a los cuales se destinarán los recursos del empréstito.
Inicialmente, en el artículo 23 de la Ordenanza 013 del 2024, mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo y el empréstito conjuntamente, estableció una destinación amplia en infraestructura vial, cultural, educativa, deportiva, hospitalaria, gasificación y fortalecimiento del sector agropecuario. Sin embargo, con ocasión de la Ordenanza 001 del 2025, que modificó dicho artículo debido al cambio en las fuentes a pignorar, logramos con los diputados Duarte y Tocora que en sesiones y en actas la Secretaría de Planeación por fin se comprometiera a entregarnos el listado de proyectos que se iban a financiar con los recursos del empréstito. Tenemos las actas, las grabaciones y también el oficio de la Secretaría de Planeación número 010 con fecha el 28 de enero del 2025. A partir de esa ordenanza quedaron identificados los proyectos que se iban a financiar con los recursos del empréstito y esto la diputada Carolina Mora se hizo posterior a la armonización del plan de desarrollo. En ese listado venían proyectos como la vía Suárez Espinal, venía el colegio que tanto defendió aquí el diputado Ferro, aquel colegio con el cual hoy necesita definitivamente que lo mire el gobierno con buenos ojos. Venían unas pistas de patinaje en los municipios de Prado y Natagaima. A lo largo del 2025 nos hemos ido enterando por casualidad que esos proyectos no se van a hacer. No porque la gobernación no nos haya venido a explicar aquí con los respectivos soportes técnicos. Hasta hoy lo están explicando a propósito con esta solicitud. Del Colegio de Ataco existe una sesión donde el diputado Ferro manifiesta su sorpresa y de ahí donde usted aprovecha para dar las explicaciones de que el colegio no puede recibir los recursos porque esta es una zona de alto riesgo y debe reubicarse los recursos. Lo cierto hoy es que el colegio funciona, no está reubicado y los niños estudian en una infraestructura muy débil. Frente a los otros proyectos, yo particularmente me he dado cuenta, comparando la información entregada por dichas dependencias de la gobernación a raíz de cuestionarios y derechos de petición, pero aquí a esta asamblea ustedes nos han venido diciendo y con base en ese principio jurídico de que las cosas se deshacen como se hacen, la conclusión es clara. El gobierno departamental debería venir a este recinto mucho más seguido, a informarnos y a sustentar las modificaciones correspondientes. No me opongo, por supuesto, a que el desarrollo llegue al departamento. Yo voté el empréstito porque creo en el desarrollo y creo que el gobierno le va a dar ese desarrollo al departamento. No pongo en duda que existan razones técnicas, porque sé lo estudiosos y los juiciosos que son en esta secretaría. Pero en mi criterio se está pasando por alto esta asamblea, desconociendo nuestras funciones constitucionales y legales. No puede ser a través de un oficio. Pensaría que para los ordenadores de desgasto, destinar los recursos de forma diferente podría llegar a tener implicaciones no solo disciplinarias, sino fiscales, sino también de tipo penal. Ese es nuestro punto con hoy la Secretaría de Planeación, porque un auditor le va a cuestionar que desde el inicio del empréstito estuvo mal aprobado
y se vulneró el principio de planeación. Para nosotros los diputados, eso nos reviste un problema. Ya existe un antecedente en este sentido y al Consejo de Estado falló a favor de unos concejales del municipio de Zambrano, Bolívar. Y en ese orden, nosotros no tenemos responsabilidad. Son ustedes por cambiar la destinación de la cual nosotros inicialmente aprobamos. Y quiero dejar constancia de manera respetuosa en este recinto. Esto lo digo porque existe una doctrina del Ministerio de Hacienda que es enfática en señalar que cuando se presenta un proyecto de ordenanza que contiene autorización para la celebración de un empréstito, resulta indispensable anexar el listado de proyectos de inversión en la etapa inicial, debidamente certificados por la Secretaría de Planeación, en el que conste que se encuentran registrados en el banco de proyectos y cuentan con la viabilidad técnica. En este caso, al haberse aprobado el empréstito de manera simultánea con el plan de desarrollo, ese listado no existía, por los cuales nosotros de buena fe anexaron unos proyectos macro, razón por la cual se optó por enunciar de manera amplia y genérica la destinación de los recursos en el artículo 23 de este proyecto de ordenanza. Pero existe senda jurisprudencial del Consejo de Estado en el cual advierte que las asambleas y consejos no pueden delegar de manera abierta al Ejecutivo al uso del crédito. La evidencia documental nos muestra que los proyectos no estaban formulados ni registrados en el banco de proyectos al momento de la aprobación del empréstito y que se estructuraron y viabilizaron y se realizaron posteriormente, o si no nos hubiésemos dado cuenta del que el colegio del diputado Ferro en el municipio de Ataco. Lo que explica con el transcurso de los meses, varios de ellos no pudieron ser viabilizados y por eso son muchas las modificaciones que han sufrido los proyectos que inicialmente aquí nos reportaron. Por eso me ratifico hoy en lo que siempre les he dicho desde que aprobé el empréstito, porque he dejado bastantes constancias sobre esto. El tiempo me ha venido dando la razón. La gobernación hoy se equivocó en haber autorizado el empréstito con el plan de desarrollo. Eso es antitécnico y todos los problemas que hoy se tienen es debido a eso. Si lo hubiéramos hecho como deben de hacerlo o como lo hicieron 30 asambleas departamentales, no hubiésemos estado aquí hoy de pronto realizando modificaciones. Si hubiera dado cuenta, por ejemplo, por qué asignaron los recursos al colegio de Ataco cuando era una zona de riesgo y por qué dejaron que el diputado ayer Esteban Duarte no hubiera pedido que autorizáramos los 10.000 millones de pesos para el colegio de Suárez, para que después nos diéramos cuenta que no costaba 10.000, sino 6.000. Él lo dijo, no lo digo yo, lo dicen los de gobierno. Por eso saqué uno a uno de los apartes de las intervenciones de los diputados de gobierno, ni uno de oposición. Nosotros queremos que la gobernadora lleve las obras al departamento. Las intervenciones han sido de los diputados de gobierno quienes han dejado constancia en este recinto
de las equivocaciones reiteradas que ha venido teniendo esta Secretaría. Para finalizar, encontramos la vía Ataco-Pomorroso por 5.000 millones de pesos. Según un oficio de la Secretaría de Hacienda, fue aprobado por la Asamblea pasada mediante las ordenanzas 06 del 2020 y 0035 del año 2021, que es una vía que está apareciendo en los reportes de la Secretaría de Infraestructura de este proyecto de ordenanza que estamos estudiando, pero fue un proyecto que no fue certificado por usted en el mes de enero del 2025. Yo quiero decirles de manera respetuosa, doctora Alexandra, solicité aclaración sobre las operaciones de crédito. Me gustaría saber, proyecto por proyecto, con qué crédito u operación se están financiando. Yo sé, por ejemplo, que con FinDeter de esta financiación, las vías urbanas de El Espinal, entre otros, y lo del LIFID. Pero eso es lo que quiero tener claro y hoy se lo solicito, señor presidente. Lo dejo como constancia en la intervención que hago hoy frente a esta asamblea. Quiero decirles, les voy a regalar uno a uno de los apartes de las intervenciones para que ustedes hagan una reflexión y en su próxima exposición frente a esta asamblea podamos aclarar las dudas de lo que hoy se viene haciendo. Y por último, sí me gustaría que me dejaran constancia del oficio radicado del despacho de la Gobernación a esta asamblea. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Esteban Duarte. Muy amable, presidente. Muy corto para hacer una pequeña aclaración, sin ánimo de entrar en ningún debate que no tendría ningún tipo de razón en este momento. El megacolegio de Suárez, sino que no hay nadie en la Secretaría de Educación, o no sé si hay alguien presente, no cuesta ni los 4.000 que va a aportar la gobernación, ni los 6.500, ni los 10.000, cuesta mucho más, sino que este era apenas una primera fase, producto de esa consultoría. Entonces, eso para, digamos, decir que si bien es cierto, hubiese sido importante la inversión de esos 10.000 millones de pesos inicialmente, pues obedece a lo que yo ya mencionaba, una gestión que hicieron con el Ministerio de Cultura y demás. No es que haya costado mucho menos. Esa consultoría sí se tenía ya tiempo atrás, tiempo anterior, y tuvo que tener unos ajustes respecto a un tema de actualización de precios y demás. Y lo segundo, si bien es cierto, quien les habla y otros más somos diputados de coalición, pues nosotros siempre hemos sido llamados a mirar de qué manera de pronto podemos aportar para el mejoramiento de las diferentes ordenanzas, mirar de qué manera podemos llevar a cabo proposiciones por medio de las cuales se hagan ajustes, por medio de las cuales se pueda llevar a cabo un perfeccionamiento de todas esas iniciativas que presenta el gobierno departamental. Incluso la misma gobernadora lo ha dicho, que a ella le parece excepcional que por aquí pasen los secretarios y que con las voces de cada uno de los asambleístas, no solamente quienes están en oposición, sino también de quienes respaldamos este gobierno, pues podamos cada día hacer la mejor la tarea. Entonces, no estamos diciendo que se están equivocando, por el contrario, aquí resaltamos, respaldamos, apoyamos, acompañamos esa buena labor que vienen desarrollando, que ha generado el hecho de que por 2 años consecutivos tengamos la mejor gobernadora del país. Y no por el contrario, como algunos diputados de oposición que sí critican, dicen que todo está absolutamente mal, incluso lo hacen por medios de comunicación, pero que los votos siempre son positivos. Entonces eso sí demuestra un poco de incoherencia. Muchas gracias, muy amable señor presidente. Tiene la palabra Julie Porras. Gracias, señor presidente. Estuvo muy bien la aclaración, doctor Esteban, porque yo cogí la parte del día de ayer. Usted dijo exactamente lo que voy a leer. Dijo ayer, no nos hubiéramos pedido que autorizáramos 10.000 millones de pesos para el colegio de Suárez, para después darse en cuenta que no costaba 10.000, sino 6.000.
exactamente lo transcribí como hizo la intervención ayer. Yo no retomé absolutamente nada distinto. Y algo que sí siempre he dicho de manera respetuosa, gracias a Dios, menos mal que no fui yo la que me mencionó, porque si usted hace el balance, 5 ordenanzas no aprobé dentro del año 2025 a este gobierno. Pero sí quiero decirle que también he aprobado muchos de los proyectos que han pasado de gobierno en esta asamblea y especialmente el del empréstito, porque yo sí quiero que el desarrollo vuelva y llegue al departamento y que definitivamente el departamento avance. Entonces, sí me gustaría que usted mismo se escuchara el audio de ayer frente a lo que dijo y me encantó que hubiese aclarado hoy su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Jaime Tocora. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Solamente un elemento que para mí es importante y es una solicitud puntual a la Secretaría de la Asamblea Departamental, y es tan amable si su merced por medio de sus oficios nos puede, particularmente a mí, si alguno más lo quiere, pero pues la solicitud es para mí, copia del acta del día 29 de enero del 2025 y el audio de esa sesión. Llegué a buscar en la plataforma y realmente la plataforma de la Asamblea Departamental es una plataforma que no tiene pues como mucha información. No aparecen los videos, aparecen los videos de hace un par de sesiones, aparece todo borrado. No sé cuál es la intencionalidad, cuál es la función, pero pues me parecería prudente que cualquier ciudadano quisiera averiguar qué es lo que se discute acá y pueda ir en una escala de tiempo, ir a averiguar. A ver, yo tengo acá, soy juicioso y acá tengo apuntado 29 de enero 2025, sesión extraordinaria, fue la sesión 009, apunto a eso, apunto el orden del día. Llamado a lista, lectura, tercer punto, mesa de trabajo, proyecto de ordenanza número 001 del 20 de enero del 2025, por medio del cual se modifica el artículo 23 de la ordenanza número 0013 del 4 de junio del 2024, respuesta a cuestionario Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC, 4 proposiciones y varios. Y dentro de la misma, pues obviamente viene la respuesta por parte de la doctora Dora Montaña, asunto certificado de proyectos que serán financiados con los recursos del crédito. Acá nos certificaron por parte de la Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC. Esto de verdad me deja a mí pisando sobre la nada, porque hoy en día, de verdad, lo que diga el gobierno departamental, yo todo lo voy a poner en duda, porque vienen acá y dicen unas cosas y luego al año dicen, pero es que no estaba viabilizado, es que los estudios no estaban completos. Entonces uno dice, venga, ¿qué nos están presentando a nosotros? ¿Qué es lo que están haciendo aprobar? El problema es para los que, porque de pronto uno que vota negativo, pues no tiene ningún inconveniente. Pero yo lo que estoy llamando a la reflexión es hasta dónde la buena fe de aprobar y aprobar y aprobar y votar y votar y votar, si vienen modificándose al vaivén de las interpretaciones que se tengan en un momento determinado. ¿Y por qué quiero los audios? Porque cuando vienen las investigaciones por parte de los entes de control, no van a pedir las actas. O sea, olvídense, las actas que nosotros, sí, piden las actas, pero dicen, no, necesito es el audio, porque el audio es la copia fidedigna de lo que pasa en la sesión. Y es allí donde las actas, a veces hasta escribe hasta ahorita de la inteligencia artificial, no sé, con todo el respeto muy seguramente de los funcionarios que nos ayudan y les agradecemos por hacerlo, y más a mí que hablo a veces muy rápido, y eso de ser un enredo, sí, no, pobrecita, la entiendo, ¿verdad? Porque a veces hablamos, aparte que hablamos mucho y hablamos nada más de cosas enredadas, y nuestro léxico también a veces es un enredo, entonces las comprendo, pero lo que quiero decir es, pues la interpretación, el error humano puede existir, pero el audio sí va a reflejar fielmente lo que pasa en la sesión. Entonces yo quiero copia del audio porque quiero escuchar puntualmente qué fue lo que se dijo ese día. Quiero saber si frente a esos varios proyectos como se habían presentado, me recuerdo que la plantilla que nos presentaban, la diapositiva era proyecto, valor de proyecto, distribución de los recursos y valor asignado. Particularmente es el de la vía Espinal Suárez de segundo orden, se habla de 15.000 millones de pesos que hacían parte de los 105.000 millones de pesos de los 260.000 del cupo del empréstito. Entonces yo digo, no entiendo hoy en día cómo fue que se nos presentó dicha ordenanza, cómo se nos presentan esos proyectos y cuál es la viabilidad de los mismos. Acá dice, y dice justamente que parte de esa iniciativa
está en función de los diálogos que tuvieron con la comunidad en la construcción del plan de desarrollo y demás. Entonces, hoy en día el argumento no puede decir que es que se juntaron nuevamente con la comunidad y que la comunidad ya cambió de opinión, porque si nos vamos a sentar cada vez que planteemos una decisión, pues entonces acá van a caer 1000 interpretaciones. Hoy se reúnen con unos que piensan de una forma, mañana reúnen, y ese va a ser el argumento para poder justificar o cambiar algunos de los elementos que hacen parte de los macroproyectos. No creo que sea la forma en la cual se puedan llegar a presentar en la Asamblea Departamental, pues porque yo creo que toca ser un poco más serios a la hora de poder entender ese tipo de ordenanzas y sobre todo las decisiones que toman acá. Acá no estamos hablando de cualquier calado, estamos hablando de 15.000 millones de pesos frente a la ejecución de una obra y que hace parte, y muy seguramente uno empieza entonces a preguntarse, ¿será que hay castigos? ¿Será que es que no nos gustan a veces cómo pasan o cómo piensan o cómo actúan algunos concejales o alcaldes? Y entonces empezamos a justificar, a cambiar o a tamizar los proyectos dependiendo si nos responden o no responden a unos intereses después, posteriores. No quiero dejar interpretaciones equivocadas y demás, solamente quiero solicitar dicha información, al igual que la información el día de hoy. Hoy nos entregan diapositivas, pero es que allí presenta un cuadro de Excel, yo quiero tener ese cuadro, porque ese cuadro tiene unas columnas, y esas columnas uno puede interactuar con ellas, y en esas columnas uno puede acceder a varias información que no tiene la presentación el día de hoy. Solamente usted entra en la presentación, hay 2 columnas, pero cuando nos hablan los funcionarios de la Secretaría, pueden acceder y podemos encontrar varias columnas donde está la modificación, donde estaba, cómo estaba actualmente y cómo va a quedar finalmente el proyecto. Entonces yo también le solicito, por medio de sus oficios, señor secretario, si nos puede hacer el favor de hacernos llegar tal cual como ha sido presentada hoy esa información, pues porque nos sirve a nosotros para poder tener una posibilidad un poco más clara, sucinta y sobre todo desmenuzar un poco la información. Lo que nos dicen por parte de la Secretaría de Planeación es que el valor del empréstito se mantiene. Obviamente, pues yo no creo que lo vayan a modificar así sin contar con la aprobación de la Asamblea Departamental. O sea, obviamente nos dicen lo que es claro por hacer. Si ya no lo hicieran, pues ya eso sería la cereza de este pastel. Y pues los proyectos macro se mantienen. Lo que se modifican es la redistribución dentro del proyecto macro. Entonces, frente a eso, hay una redistribución de varios proyectos que son los que hacen parte de ese entendimiento del proyecto macro, pero pues eso lo entendemos, le agradecemos por la información, pero sí nos gustaría hoy en día tener poder y acceder a esa información un poco más expedita, pues porque sí me genera algunas dudas, particularmente de cómo es que hemos venido aprobando ciertas cosas en la Asamblea Departamental. Confiando en la buena fe y después hay modificaciones, muy seguramente, también lo entiendo, pero por eso quiero ir a lo que pasó ese día en la sesión del 29 de enero del 2025, pues porque quiero escuchar bien la justificación que hubo ese día. Quiero saber si acá nos dijeron, claro que están viabilizados, claro que tenemos todos los estudios, claro que eso va a salir, y hoy en día nos dicen, no está viabilizado, no contaba, no tenemos, porque eso sí me empieza a generar, digamos, mucho ruido, pues porque acá dice no cuenta con viabilidad técnica ni metodológica. Si no tiene esas viabilidades, ¿cómo nos los presentan a nosotros a la Asamblea Departamental? Eso es irresponsable. O sea, no lo metan dentro de un macroproyecto, ese tipo de proyectos, si no tienen la posibilidad de tener las 2 viabilidades básicas para poder empezar a andar. Eso es como empezar a llenar, digamos, un cupo de un endeudamiento y empezar a repartir para todo el mundo sin contar. Eso es falta de planeación. Eso es falta de planeación. Eso me parece que no es serio con la Asamblea Departamental, ni con el departamento, ni con nadie. Desde mi perspectiva es lo que estoy entendiendo hasta el momento de lo que ustedes nos han presentado. Entonces, solamente por eso pido solamente los audios de ese día y ojalá tengamos la posibilidad de acceder también a la presentación que ha sido entregada el día de hoy, no solamente la de PowerPoint, sino también acceder a esa presentación del documento en Excel que nos da otros elementos que son importantes. Muchas gracias por eso la palabra, presidente. Gracias, diputado. Doctora Daira, es importante que esté pendiente de todas las inquietudes que hacen los honorables diputados en el día de hoy y posteriormente, pues hasta ahora estamos iniciando con la socialización, pues nos darán explicación de todos y cada uno de los interrogantes de los diputados. Y decirle que muchas gracias, gracias por asistir en el día de hoy. Diputados, ustedes saben que ya este es la segunda socialización. Arrancamos con Hacienda, seguimos con planeación y pues aquí hay inquietudes que pienso que la vamos a despejar con la Secretaría de Infraestructura, con la Secretaría de Educación, que son las secretarías que tienen que ver
con todos estos proyectos que se van a aprobar en el día de hoy. Y es importante que tome nota. Todas las preguntas para cuando sea el momento de que se vaya a arrancar ya con el debate, pues nos den la solución de todas estas inquietudes que tienen los honorables diputados. Secretario, sírvase con el punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, secretario. Proposiciones y varios, presidente. Tiene la palabra la diputada Carolina Mora. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. En este punto de varios, serían dos varios. El primero, importante, el acompañamiento en las próximas sesiones de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Tolima, en aras de esclarecer, digamos, y justificar legalmente los ajustes que se han hecho en los diferentes proyectos de inversión conforme al empréstito aprobado por la Asamblea Departamental, en aras de tener esa seguridad jurídica respecto a los cambios y ajustes que se han realizado durante el proceso, y con eso pues blindamos también las decisiones y las acciones que se han tomado por parte de esta Duma departamental, y de esta manera poder hablar de manera pues técnica y con base en el sustento legal que pues cobija cada una de las acciones que se hacen del departamento. Y otro tema en varios es que nuestro presidente estuvo de cumpleaños y queremos invitar, está de cumpleaños y queremos invitar amablemente a que todos los honorables diputados nos acompañen, y las personas que están aquí en las barras acompañándonos el día de hoy, pues nos acompañen a cantarle el cumplevida a nuestro presidente de la Asamblea Departamental. Son esos dos temas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Carolina. Secretario, para tener en cuenta en las próximas invitaciones, citaciones que hacemos a los secretarios que faltan, el acompañamiento de la Secretaría Jurídica. El acompañamiento de la Secretaría Jurídica con los secretarios que hagan presencia en el día de mañana y pasado mañana. Y la petición del diputado Tocora para que, por favor, solicitemos esa información que necesita el diputado Tocora. Bueno, siendo las 9:28 del 2 de febrero del 2026, damos por terminado la sesión convocada para el día de hoy.